Si algo maravilloso tienen ciertos libros, como este Conversaciones de Estética de Paeson, es que siendo libros que son atemporales, es decir, está escrito en los años 60 y hay multitud de cosas de las cuales hoy vemos que él se equivocaba, que él no acertó. Sin embargo, por ello no deja de ser un material sumamente valioso para los que nos interesa el mundo del arte. Porque, por ejemplo, en este segundo capítulo que habla de la contemplación de la forma, ya desde el primer párrafo uno tiene que dejar de leer porque ya se activa la mente y empieza a hacerse, a plantearte preguntas, ¿no? Y eso es lo que me ha llegado a plantear este segundo capítulo, porque cuando habla de la contemplación, él mismo distingue que hay dos tipos de miradas o de voluntades, diría yo, más que miradas, lo que es la contemplativa y la interpretativa. Vamos a ver, una mirada contemplativa y una interpretativa frente a la obra de arte. Son dos naturalezas distintas, dos voluntades distintas, o por el contrario, ambas conviven, lógicamente, ¿no? Yo creo que ambas conviven y hay que tener bien entrenadas las dos. Por un lado, la mirada contemplativa no es en absoluto una mirada pasiva. No es una mirada, digamos, del vago que se planta delante de una pantalla y dispuesto a ver lo que le presenta la televisión, ¿no? Es todo lo contrario. Es una persona, un ser que previamente se ha preparado, ha meditado, ha preparado su espíritu y sus poros receptivos, sensitivos, para dejarse cautivar por la obra de arte. Y para este tipo de voluntades requiere también un tipo de obra de arte. Contrariamente hay otras obras que exigen lo contrario, que es precisamente una actitud de participación, una actitud de guerrera, o sea, el cuadro, la obra te está planteando batallas y te está exigiendo que tú te pongas la coraza, saques la espada y te enfrentes a ella y entres en ese laberinto, ¿no? El ejemplo más claro yo lo tengo, por ejemplo, en el cuadro de Guernica. El cuadro de Guernica en el Reina Sofía, cada vez que voy a Madrid, bueno, no todas las veces que voy a Madrid, pero por lo menos una vez al año voy a visitar ese cuadro. Y cuando vi allí en Madrid iba bastante, porque nunca dejaba de sorprenderme. Cada visita que hacía me encontraba con nuevos descubrimientos. Y sobre todo, aparte de la media hora que uno se puede plantar ante el cuadro, descubriendo una infinitud de batallas que se van desarrollando. Y yo os digo que la que ves hoy no tiene que ver con la de mañana. El cuadro te va sorprendiendo, ¿no? Cada vez. Pero es importante también hacer caso a los dibujos previos. Hay una sala anterior al cuadro en la que están gran parte de los dibujos preparativos del cuadro que fue fotografiando Dora Maar. Hay originales y hay fotos también. Dora Maar era la que era una de las amantes, una de las tres personas que participaron en la vida amorosa del pintor en ese momento el que pintó el cuadro. Y fue una etapa sumamente violenta en la vida personal del pintor. Bueno, él era así, era su carácter y él lo necesitaba, digamos, de esas batallas conyugales para desarrollar una obra tan vital como fue el cuadro de Guernica, ¿no? Un símbolo del siglo XX. Él se encargó, era muy astuto y se encargó de que fuera. Eh, bueno, sabemos que ese cuadro lo pintó, tardó un mes y medio en pintarlo y durante ese mes y medio sucedieron muchas cosas en su vida. O sea, estaba en ¿cómo se llama? Las Grans Agustín, la calle de Grans Agustín, tenía el estudio arriba de una azotea. El cuadro tenía unas dimensiones que estaban preestablecidas porque iba a ser ubicado en un lugar muy específico del pabellón español en la exposición de ese año. Y ese cuadro contaba con un hándicap que se aprecia, que es que tales dimensiones del cuadro en un local como el que estaba, lógicamente era imposible ser contemplada la totalidad del lienzo desde un punto. Hay unas columnas obligatorias para que si no un edificio se cae encima, que hay que mantener ciertas luces, ciertas distancias en las que hay unas columnas y esas tuvo que ir sorteándolas el pintor. Y es lo que conforme él se iba moviendo iba marcando, yo creo que estoy convencido que muchas de las verticales del cuadro y los distintos frente a los que hay que posicionarse. Bueno, esa es una de las batallas. Otra es todo lo que pasó en su vida, ¿no? Estaba manteniendo un triple triángulo de relaciones con tres mujeres importantes en su vida, que era Olga Koklova, que era su mujer oficial, de la cual estaba ya divorciando, terminando su vida con ella, que también tenía un hijo. Luego, por otro lado, estaba la joven Marie-Thérèse Walter, que
había entrado en su vida ya y estaba ya, creo que estaba embarazada. Y por otro lado la que era su amante, ¿no? La musa de entonces, que era la fotógrafo Dora Maar, que es la que se encargó de documentar todo el proceso del cuadro. Esto lo comento, no me quiero ir por las ramas, por lo que es la actitud, digamos, interpretativa de la obra, la actitud que te exige una voluntad guerrera para enfrentarse al cuadro tal y como él necesita, que ese cuadro necesita ser observado. No merece la pena tener una actitud contemplativa para enfrentarse a ese cuadro. Contrariamente, a pocos metros, en el mismo museo, ahora mismo no recuerdo si está en la misma planta o en otra planta, hay cuadros de un pintor que a mí me apasiona y muchas veces me vais a escuchar defenderlo, que es Antoni Tàpies. Hay concretamente, bueno, ahora mismo estoy recordando uno de esos cuadros que hay ahí, que lo que exige ese cuadro es una actividad totalmente casi como de cultura zen, o sea, una actitud meditativa de plantarse delante de él y únicamente escuchar los sonidos, sentir las vibraciones, dejar como la materia va hablándonos, la propia materia va hablándonos, es como un haiku, es un poema que se empieza a desarrollar. Para ello hay que amar a Tàpies, hay que amar la obra de Tàpies, hay que comprenderla, hay que estar muy, digamos, muy receptivo con todo lo que es la mística en la obra de Tàpies y digamos en lo que es la cultura tradicional nuestra hispana. En San Juan de la Cruz, en Ramón Llull también, en toda la época que pasó Tàpies en Japón aprendiendo la caligrafía, trabajar con lo que es impregnar el pincel de caligráfico en la tinta negra mezclada con agua, ver cómo esas gotas van depositándose en la materia del papel blanco y van esparciéndose, ese tipo de accidentes que se van produciendo con la materia es lo que realmente forma parte del corpus teórico y práctico en la obra de Tàpies. Estos son dos ejemplos de lo que es las diferentes actitudes o voluntades que debemos tener como espectadores cuando vamos a enfrentarnos a obras de arte. Por otro lado, pensemos por un momento en la diferencia que hay entre la mirada que debemos de emplear ante una pintura bidimensional, ante un grabado, ante una fotografía, frente a la que debemos tener ante una escultura, una obra arquitectónica. Una escultura requiere 360 grados alrededor de ella de atención. Hay una iluminación que va mutando conforme pasa el día, conforme pasan las estaciones. Un cambio de luz puede hacer que surjan determinadas sombras, determinadas rugosidades que son imperceptibles con otra luz distinta, ¿no? La pintura también pasa, pero en la escultura es sumamente importante. Las obras arrojadas de la propia materia forman parte de la propia escultura, ¿no? La escultura no es solo la materia en sí, la materia física en sí, sino que es la materia inerte, que es proporcionada por las sombras arrojadas, por la luz, por el cambio de tono de los materiales, por la rugosidad de los materiales, por la frialdad, la calidez. Todo eso requiere un tipo de percepción que ha de ser, no me atrevo a decir, la palabra entrenada creo que no está adecuada, ¿no? Pero sí ha de ser interesada por nuestra parte, ¿no? Digamos, y tenida en cuenta, valorada y requiere un esfuerzo para abrir esos poros perceptivos en nuestra conciencia y ser capaces de acceder a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Es como una puesta de sol, un atardecer, ¿sabes? Y eso es lo que exige la escultura. Por otro lado, y es un tema aparte, un tema con lo cual yo tengo muchos conflictos con gente, que es el tema de la fotografía. La fotografía no me causa mucha perturbación ver cómo mucha gente se jacta de cómo leer una imagen y cómo enseñar a leer una imagen a través de lo que yo llamo las cábalas visuales, ¿no? Establecer relaciones que son, cada uno puede encontrar cualquier cosa en una superficie plana. O sea, mismo Leonardo da Vinci ya nos lo decía, ¿no? Bueno, decía a sus alumnos, ¿no? de
encuentra esas batallas en las rugosidades del muro, ¿no? O sea, cuando uno tiene, digamos, bien trabajada lo que es el sistema perceptivo, captativo de formas, no hay más que ver la corteza de un árbol, el esconchamiento de la pared para empezar a ver formas y figuras y gestos y rostros y animales y batallas, como decía Leonardo. Y eso con el tiempo se va activando más, ¿no? Eso es muy fácil y es un entrenamiento que es vital en cualquier artista y cualquier entendido del arte o cualquier persona interesada por el arte, ¿no? Y, pero lo que me produce un poco de estupor es ver cómo la gente analiza fotos, muchos analizan fotos buscando ciertas repeticiones, buscando ciertos elementos que van conectando, diálogos internos, personas o sea, elementos, objetos que se van hablando dentro de la imagen, cuando realmente la fotografía auténtica es la que nos produce ese impacto visual que no nos permite o sea, detenernos en esas búsquedas y en ese laberinto, generar esos laberintos. No merece la pena. Una buena fotografía no exige de esos laberintos. Realmente tiene que ser como un punzamiento que nos produce en la conciencia, ¿no? Un impacto, tiene que ser impactante, ¿no? Y eso es lo que cuesta ver, Entonces muchas veces nos perdemos en analizar fotografías yendo a lo que yo digo, a hacer cábalas visuales que no llevan a nada, únicamente a despistarnos y a despistar a la gente que tratamos de enseñar a las fotografías. Por eso bueno, con todo este contenido que se he ido aquí soltando, tener en cuenta lo que es lo importante, las dos actitudes, lo que es la voluntad, digamos, contemplativa frente a lo que es la voluntad interpretativa, y ver cómo en cada momento una obra nos puede exigir una actitud u otra, o parte de las dos, únicamente anularlas. Cuando hay obras que no son para nada interesantes y lo mejor que podemos hacer es dar media vuelta e irnos a otra, ¿vale? Y con esto espero que os deje un rato pensativos y vamos a ver mañana que os hablo. Un fuerte abrazo aquí desde mi estudio y que Dios les bendiga. Chao.